desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos una vez más a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados el deporte rey del motor. En esta ocasión vamos a comentar un par de noticias y además vamos a ver qué nos depara el Gran Premio de China. Vamos a repasar horarios, neumáticos, zonas de DRS, todo lo que solemos hacer normalmente, y para ello tengo conmigo a parte del elenco habitual. Saludo ahora a Emanuel. Muy buenas, Manuel. Hola Dani, hola a todos. Llega la carrera 1000 de la Fórmula 1. Efectivamente, tenemos una celebración, no sé si será por todo lo alto. Creo que todavía no sabemos qué es lo que deparará un poco este aniversario de estas 1000 carreras en la Fórmula 1, pero supongo que algo especial veremos. Y también tengo a José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Pues ya podría haber coincidido la carrera 1000 con algún circuito un poquito con más de historia que China. Pero bueno, mejor China que Vietnam o India o alguna cosa esta que siempre inventaron. Efectivamente, lo tenemos en mente de esos circuitos míticos, no sé, que tocas un Mónaco, Spa o similar, pero bueno, que también puede haber tocado cualquier otro circuito experimento como han sido pues los circuitos de Corea, por ejemplo. Pues nada, vamos a meternos entonces un poco en lo que ha sido la semana en noticias y aparte de eso, de lo que ya estamos comentando, de que se celebrará la carrera 1000, que habrá que ver un poco qué es lo que prepara sobre todo Liberty, Yo que ahí, no hace Dani, tanto. os Sí, quería preguntar si, no sé, hemos visto 900, bueno, no hemos visto 999, hemos visto bastante menos. Pero de las que habéis visto, no sé, ¿le tenéis algún cariño a alguna carrera en especial? Porque, no sé, ha ganado cierto piloto, ha pasado algo surrealista en la pista, que ha pasado, no sé, ¿tenéis alguna para el recuerdo? Hombre, yo tengo varias, quizá todas recientes, porque la memoria es escasa y corta, pero me acuerdo de la famosa carrera del Sanganchao. Me acuerdo de Imola 2005 o 2006. Las Las dos. de Alonso aguantando a Schumacher durante 14 vueltas. Sí, bueno, y al año siguiente un poco al revés. Eh, no sé, tengo varias de ese estilo. Me acuerdo de la carrera de Spa con el famoso adelantamiento de Montoya a Schumacher, creo que fue, ¿no? En la parada del autobús. Ujú. El accidente de Alonso con Ralf Schumacher en Mónaco. Pues a mí, así de cara al campeonato, que haya definido el campeonato, de las que yo haya visto, pues quizás la de Brasil año 2008, ¿no? Aquella famosa de la lluvia con Massa y Hamilton luchando, o sea, la lucha por el campeonato y que Hamilton lo consiguió en los últimos metros cuando arreció la lluvia y todo eso. De cara al campeonato, de las que haya visto yo, de cara, pues eso, definirse quién es el campeón del mundo, pues claro, ¿qué cosa supera eso, no? Y mira que algún campeonato ha sido el campeón por medio punto, creo recordar, o algo así. Pero de las que haya visto así que tenga para el recuerdo, siempre las voy a tener, va a ser esa. Después, aparte de las que comenta José, pues evidentemente muchas de ellas son las primeras veces de Fernando, ¿no? Cuando consiguió la pole, el podium y después la victoria en Hungría. Y alguna de estas totalmente surrealista, como aquella en Spa donde chocaron prácticamente toda la parrilla a las primeras de cambio, o aquella de Mónaco donde únicamente cruzaron la línea de meta tres coches, de estas cosas que dices, ¿cómo es posible? Y pues han llegado a pasar, ¿no? Pero bueno, será por eventos. Hay algunas que no,
bueno, no merecen de mencionar porque son, pues, son tirando a lo estándar barra aburrido, y hay otras que sí han dado grandes momentos, adelantamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego yo tengo un par de ellas en la memoria, quizá de las que habéis comentado también, o sobre todo momentos. También tienes pues el saber que hubo una carrera mítica en Mónaco, por ejemplo, cuando Senna iba remontando tantos puestos, pero realmente que tenga la carrera entera y que además la haya podido ver en directo, tengo quizá dos que no habéis comentado, que fue la de aquella famosa Interlagos 2003, que fue la de la lluvia, que aquello fue un galimatías de carrera que yo recuerdo haberla visto varias veces, la tengo guardada en vídeo por ahí y siempre, bueno, pues es una carrera curiosa y complicada de ver. Y desde luego, creo que más de una vez lo he contado, uno de mis primeros recuerdos en la Fórmula 1 es aquel trágico accidente de Ayrton Senna, aquella carrera, que yo recuerdo siendo pequeño, porque fue en el 94, tenía 12 años. Recuerdo que, bueno, yo estaba viendo aquella carrera en directo y es uno de esos recuerdos, una de esas carreras que a mí, desde luego, pues siempre me ha quedado ahí. Sí, sin duda. Eso también, bueno, yo no iba a comentar Senna porque yo no sabía ni qué era la Fórmula 1 en aquellos años. Afortunadamente la descubrí. Pero bueno, veremos a ver, como decía Dani antes, que tiene pensado la Fórmula 1, si aparte de poner ahí un 1000 en grande, va a tener algo más en mente, o simplemente, pues eso, 1000 en grande, y aparte de lo que está haciendo por redes sociales y en YouTube y tal, seleccionando momentos y tal, pues a ver si hay algo más preparado, o simplemente queda como cifra ahí que para el recuerdo y ya está. Bueno, y continuando con esas noticias o noticias o esa información que hemos tenido en los últimos días, Emanuel, Liberty estaba trabajando y los equipos estaban trabajando con la FIA, con la FOM, para el tema de lo que va a ser la temporada a partir de la 21. 2021. Y ya hay un par de líneas maestras desveladas, no es digamos, ni un borrador ni una normativa ya establecida, pero sí que son las líneas maestras, por lo que yo he podido entender, en la cual tenemos varios puntos que podríamos destacar y quizá podríamos empezar por el tema de motores, que es una de las cosas que en los últimos años hemos visto cambiar y hemos sufrido. Sí, hace 2 semanas creo que comentamos algo en el periodo de Bahrein. Se reunieron en Londres los, entre comillas, afectados, y oficialmente pues no se ha publicado nada, únicamente que hubo una reunión, pero de esa reunión pues el Liberty les pidió a todos los que acudieron a la reunión de que no hablaran públicamente de lo que allí tuvo ocasión, pero bueno, ya se sabe que aunque sea anónimamente, pues algo le comentas a algún periodista colega, ¿no? Y el caso es que en Race Fans pues han, bueno, pues desgregado lo que allí más o menos tuvo ocasión en esa reunión, ¿no? Y como tú decías, empezando por los motores, ¿os acordáis que la FIA en principio aquel esquema que tenía previsto para estos motores a partir de 2021 era principalmente mantener lo que teníamos ahora, pero eliminando el componente del MGUH, ¿no? La recuperación aparte que viene de los gases. Y parece que esto se va a dar marcha atrás porque, según tengo entendido, pues tanto Honda, Renault, Ferrari y Mercedes han entendido de que, bueno, llevamos X años gastando un porrón de pasta para que esto funcione, y ahora pues no vamos a ser tan tontos como para quitar este elemento ahora que lo tenemos, entre comillas, controlado, ¿no? Y la idea con los motores, según esta teoría, es que sigan como están ahora, con lo cual seguirían abaratándose coste, porque bueno, ya no es lo mismo hacer un motor V6 Turbo con toda la tecnología que tiene alrededor ahora que hace cuando salieron en 2014, ¿no? Año que pasa, pues año que hacer lo mismo pues es más barato,
Bueno, Y ya no el hacer lo mismo, Emma, sino el gasto en I más D más sí, I y sobre todo en tiempo de ingenieros, ¿no? sí. Que entiendo que eso repercute sobre los costes del equipo y tener más gente trabajando en distintos proyectos, pues mira, si alargamos ese plazo de cuánto tiempo va a estar vigente ese motor, que de hecho, pues digamos, en la automoción comercial también se calcula de esa manera, ¿no? Cuando se saca un motor, pues no sé, por ejemplo, cuando han empezado a hacer los motores turbo de gasolina con cilindradas pequeñas, bueno, pues esos planes que tienen para amortizar esos motores son largos. Entonces, bueno, pues estamos viendo cómo pues en la Fórmula 1 quieren añadir más o menos esa idea y se hablaba de mantenerlos, quiero recordar, hasta el 2025, con lo cual tendríamos 12 años más o menos de esta tecnología de motores o de esta configuración de motores que da un respiro a los equipos, tanto económicamente como directamente sobre el personal de fábrica y los tiempos de ingenieros. Y como tú dices, ya abre un poco la puerta a que, pues, 2025, por ahí, entre una nueva arquitectura de motor que, bueno, como tú antes también decías, cuando esto está ya en proceso de amortizarse, ¿no? O sea, lo que tú comentas, pues en esos años plantearse otras cosas que a mí me sorprende, porque estamos hablando un poco la idea de todo esto gira en mantener los costes controlados, que incluso haya un tope presupuestario, que lo hablamos muchas veces, que aquí también esta reunión se ha hablado, pero si cambias los motores en X años, pues ahí va a haber un desarrollo, lo que tú decías, Dani, o sea, va a haber más horas de ingenieros y más de más y toda esta pesca, con lo cual, pues, no sé si en ese escenario de control presupuestario se lo logran y tal, la situación cambiaría, pero si se plantean eso, no sé. También hay que ver cómo va a estar la industria del automóvil en 2025, ¿no? Porque ahora, pues lo vemos a nuestro alrededor, que van a florecer como, bueno, como setas los coches híbridos hacia lo eléctrico, pero de aquí a 2025, pues igual estamos, no sé, en otra película diferente. No sé, también depende un poco de eso, Sí, es que supongo. ahí además tenemos, a ver, al final la Fórmula 1 no es que sea pues el campo de pruebas de los motoristas o de los fabricantes de coches per se, porque bueno, son tecnologías relativamente diferentes, pero sí que ha habido más o menos una evolución paralela. Es decir, antes teníamos unos motores, han ido evolucionando tanto en la calle como en la Fórmula 1, hemos ido hacia unos puntos y efectivamente hemos metido la electricidad en los motores de la Fórmula 1 y a partir de este año, del año que viene o dentro de 2 años, prácticamente todos los motoristas a nivel general de calle pues han anunciado que tendrán pues una gama amplia de vehículos híbridos, microhíbridos, con lo cual la tecnología quizá de lo que es el motor de combustión, salvo muy contadas excepciones, parece que a nivel de calle eh, no va a pasar a ser una tecnología, digamos, que tenga un desarrollo, como por ejemplo lo que decía yo antes, ¿no? El downsizing que se han hecho de los coches de gasolina, con la inclusión de los turbos, que digamos que ha sido pues una tecnología no nueva, pero sí una aplicación nueva, una forma distinta de hacer los motores y que en Fórmula 1 pues hemos visto lo mismo, ¿no? Hemos bajado cilindrada, hemos metido turbo, hemos metido hibridación, tenemos partes del coche que están potenciadas a nivel de electricidad, pero poco están haciendo o poco se ve que vaya a ir en torno a desarrollar, pues, no sé, algún tipo de motor más eficiente sin meterle nuevas tecnologías. Entonces, 2025 posiblemente sea un año en el cual el mercado de los coches de calle o en el mercado donde compiten al final o donde sacan el dinero Mercedes, Ferrari incluso pues tiene, bueno, Ferrari sí que va a ir por una línea un poco distinta, pero Renault, los motoristas al final pues van
a centrarse un poco en esa hibridación y tendremos que ver qué es lo que hay en el 2025. Desde luego, en calle la, la tendencia apunta a que nos vayamos a coches cada vez más electrificados y posiblemente haya un auge de los coches de hidrógeno. En Fórmula 1, pues van a quedar como unas anticuallas que van a seguir quemando gasolina y van, porque no creo que vayan a evolucionar a la Fórmula E, o que vayamos a juntar con la Fórmula E, o no sé, como no empecemos a darle vueltas a meter hidrógeno, por ejemplo, que es combustible, que tiene más que ver con la gasolina que con la electrificación, pues no sé yo en dónde nos veremos en 2025 con las expectativas de los constructores de motores para sacar una nueva reglamentación bueno, si se cumple pues el periodo que llevamos de estos motores 1006, pues para 10, 15 años en Fórmula 1. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Dani. Además creo que es una decisión acertada en el sentido de que de aquí a 2021 lo que se fuese a proponer como nuevo motor iba a ser una modificación de lo que ya tenemos. Iba a seguir siendo la misma tecnología, pero con otros requisitos. Ya con el famoso downsizing, ocurrió al revés de lo que históricamente ocurría. Normalmente las nuevas tecnologías en cuanto a motores se implementaban en competición y aquello que funcionaba bien se llevaba a la calle. En estos últimos años ya está siendo al revés. La moda, entre comillas, de los motores pequeños salió, o todos los fabricantes lo empezaron a llevar a vehículos de calle como consecuencia de la crisis y de la subida de los precios del carburante, y de ahí pasó a competición, a la Fórmula 1. Hacer motores híbridos en Fórmula 1 también fue una cosa muy parecida. Ya era una tecnología ampliamente explotada por Toyota, que fue un poco la que lo puso en el mercado, y de ahí se ha llevado a Fórmula 1. Entiendo que 2021 es un plazo demasiado corto como para que una modificación de los motores que están en competición a día de hoy suponga ninguna ventaja para nadie. Va a ser una inversión grande para todo el mundo y luego, lo que decía Emma, vas a necesitar un plazo de 8, 10, 12 años para amortizar esa inversión, cuando a lo mejor ya nos estaríamos plantando alrededor de 2030 y en 2030 podríamos estar hablando de que un motor híbrido ya no tiene ningún sentido. Entonces, veo un movimiento más cauto y más lógico, aprovechar la inversión que ya hay hecha, seguir evolucionando estos motores en cuanto a eficiencia, en cuanto a rendimiento y en cuanto a todas las piezas que se puedan seguir perfeccionando, que seguro que son muchas. No hacer a los equipos malgastar o gastar otra enorme inversión en desarrollar un nuevo motor cuando este todavía tiene recorrido, y esperar a 2025 a ver por dónde van los tiros en 2025, que posiblemente sea un motor con una parte híbrida o una batería mucho más grande, o hidrógeno o GLP, no sé. Pero tiene sentido esperar a 2025 a ver qué es lo que demanda el mercado, a ver hacia dónde se mueve el mundo del automóvil. Sí, ya metidos en, bueno, ya me meto a rappel, ¿no? Pero en esos años, pues no sé cómo estará el mercado, porque aquí, vete tú a saber. Pero bueno, como estaba previsto un poco para esta normativa cuando metieron estos V6 con parte híbrida, que era que la salida fuera únicamente con componente eléctrico y el paso por el pit lane también fuera únicamente con componente eléctrico. Pues en el futuro pues pueden llegar, mira, pues pueden volver a esa idea de, mira, sí, la carrera normal con todo a tope, pero por el paso por el pit lane haces con el componente eléctrico, pero como tú decías, José, pues no sé, yo lo que veo como más probable es que la parte eléctrica poco a poco va a tener más protagonismo, con lo cual pues esa sería una forma de darlo, aunque bueno, esto ya es meternos no es algo demasiado complejo y bueno, veremos cómo lo solucionan y de momento tenemos esto y veremos cómo se acaba de definir si hay alguna cosa por ahí debajo de la manga que no sepamos a día de hoy
y a partir de ahí, cuando sea oficial y se firme, porque esto no lo comentamos antes, hay un plazo en el reglamento de la FIA, hay un plazo donde cuando hay un cambio así ultra drástico y tal, pues tienen que ponerse de acuerdo y firmar los papeles, por así decirlo, 18 meses antes de entrar en vigor. Y la fecha límite es en junio de este año. Con lo cual, a priori, todo esto... Entonces, el famoso Pacto de la Concordia que se hay que renovar, pues todo esto tiene que estar, en teoría, por normativa de la FIA, firmado a más tardar en junio de este año. ¿Hay por ahí alguna idea que ha soltado al respecto algún jefe de equipo de, bueno, igual aparte de chasis o alguna que otra, a ver si es posible retrasarla, porque si se retrasa eso puede favorecer que los equipos con menos presupuesto pues tengan, entre comillas, eh, mantener cierto nivel con los equipos que más pasta tienen, porque claro, si encima a los equipos que más tiempo, más dinero tienen, les das tiempo, pues es que el blanco en botella pues van a seguir teniendo cierta ventaja, con lo cual si retrasan ciertos aspectos de la normativa, sobre todo la parte técnica, pues eso en teoría podría equilibrar un poco más la baza a los que no tienen tanto dinero disponible. Bueno, en fin, el caso es que el primer toque de queda, digamos que es junio de este año, y si en junio de este año no hay nada, que espero que sí, pues que a día de hoy no habría Fórmula 1, porque contrato firmado únicamente hay con circuitos, con un proveedor de neumáticos, que después hablamos de ello quizás, y ya está. O sea, no hay ningún equipo firmado que por contrato que vaya a correr en 2021, salvo, no sé, que sepáis de alguno. Yo no tengo noticias. O sea, todos los Red Bull, Ferrari, Mercedes, etcétera, etcétera, han firmado estar en la Fórmula 1 hasta 2020. A partir de ahí, pues no hay ninguno firmado, salvo, como dijo, el de los neumáticos y los circuitos. No todos, pero la gran mayoría sí que tiene ya contrato firmado para 2021 en adelante. Y indicabas, Emma, un tema importante, ¿no? Que esta reglamentación es técnica y luego aparte lleva pues el tema económico, tema de organización y todo eso. Acabando con la parte, digamos, técnica, los motores no los tocamos, pero la aerodinámica sí. Aquí es donde vamos a tocar, donde vamos a jugar. ¿Y qué es lo que se propone? ¿Qué es la idea que están pensando para partir del 2021? Pues lo mismo que hemos hecho los últimos años. Es decir, la aerodinámica es importante, es donde pueden trabajar los equipos, donde digamos que el resultado se puede ver mejor, pero vamos a simplificarla. Y los equipos ya lo han hecho este año. Ya hemos visto pues coches aerodinámicamente más simples y seguirán haciéndolo a partir del 2021. ¿Qué es lo que quiere conseguir la FIA? Coches sobre todo más rápidos en curva, al tener una mejor aerodinámica y, bueno, potenciar sobre todo el efecto del fondo plano en los coches. Con lo cual, seguiríamos en la misma línea, pero vamos a simplificar y hacer pues la aerodinámica más simple y conseguir que tenga un mayor protagonismo, recuperar quizá un poco los coches simples que teníamos antes. Lo que pasa es que, bueno, hemos ganado mucho tamaño en cuanto a lo que miden ahora los coches y eso, obviamente, en aerodinámica son alerones más grandes, son, digamos, pues mucho más que revisar a nivel aerodinámico para mantener esos coches en la pista. Y de los conceptos que nos enseñaron el año pasado, el que parece que se están decantando es por el menos agresivo, por así decirlo, algo, entre comillas, más convencional a lo que ahora podríamos tener. Hay cambios, como te dices, Dani, sobre todo que el fondo plano tenga un gran protagonismo para, pues eso, para favorecer adelantamientos y que los coches puedan ir pegados unos a otros. En principio, por lo que veo del concepto de este coche, no tendría DRS. En principio, siempre nos pueden sorprender. Y los alerones pues se seguirían simplificando para favorecer este concepto de que se puedan
se pueda ir un coche pegado al otro, incluso con algún alerón, que esto ya estaba en los conceptos que nos enseñaron el año pasado, algún alerón en la zona de las ruedas delanteras para que no haya turbulencias que provoquen el efecto contrario y bueno, un refinamiento a lo simple de lo que hay ahora, pero claro, esto habrá que ver, cada escudería tendrá su librillo, cada constructor, aquí la FIA Liberty se plantea un concepto así general, mira, esta es la pinta que más o menos nosotros tenemos en la cabeza y ya después cada equipo pues le va a sacar alerones, no sé qué, inventos varios, pero no va a ser una nave espacial, va a estar cerquita en mayor medida de lo que vemos hoy en la pista. Sí, tiene sentido, ¿no? Yo creo que es lo más... Vamos, me sorprendería que tomasen una decisión distinta a esta porque viene a ser un poco la línea que se lleva siguiendo los últimos años. Facilitar que la aerodinámica de tu coche perjudique lo menos posible el de atrás para que pueda haber más adelantamientos o puedan los coches correr más cerca en pista. En ese sentido me parece acertado apostar por centrar parte de la aerodinámica en el fondo plano, porque entiendo que es de los aspectos que menos turbulencia genera y a fin de cuentas es seguir un poco con esa filosofía continuista de los últimos años. Es que veníamos de una racha de normativas completamente rompedoras en cada 4 o 5 años un nuevo desarrollo aerodinámico que rompía completamente con todo lo anterior y eso me parece dar palos de ciego. O sea, si ahora mismo se ha encontrado un equilibrio aerodinámico más o menos bueno con respecto a la capacidad de tu coche o las características de tu coche frente al espectáculo, hay que continuar por ahí y seguir mejorándolo lo que se pueda. Y mientras haya margen de mejora, veo absurdo cambiar la filosofía, ¿no? Y de hecho la no presencia del DRS por fin la veo, ¿no? Porque Ross Brown cuando lo nombraron director deportivo de la Fórmula 1 dijo que, bueno, la idea era, el DRS lo tenemos ahora porque es un mal necesario, ¿no? Pero cuando tengamos oportunidad, pues que desaparezca. Y bueno, pues es cierto que este año se ha aumentado el efecto del DRS, pero bueno, si se ven con la suficiente garantía de que este proyecto haga que no tengamos DRS, pues yo lo veo bien, porque al final el DRS, pues, al menos para mí es un efecto, como digo antes, un mal necesario, tal como estábamos antes, prefiero el DRS, pero a ser verdad, si no hubiera DRS, mejor, porque no para mí no deja de ser un artificio que está ahí. Y Emma, y es una cosa que complica el coche, porque el alerón Sí, ha fallado. trasero eso mismo. Entonces, cuando tienes un piloto que de repente no puede pelear porque le falla una pieza, que además, bueno, el morro del coche lo pueden cambiar, es una operación en la cual se pierde tiempo, pero es posible. El alerón trasero no, y mucho menos desde que llevan Y el de hecho, DRS, Dani, que es una pieza. no sé si lo he soñado yo o vosotros también recordáis que también en principio se barajaba de estandarizar tal como el alerón delantero, un poco también el trasero para que se pueda cambiar en determinadas circunstancias. No sé si esto lo he soñado yo o, o qué, pero bueno, evidentemente si no haya DRS, pues ahí no hay un mecanismo hidráulico como demonios sea lo que hagan ahora, con lo cual podría facilitar el invento que yo, la verdad, llevo no sé cuántos años viendo Fórmula 1, aún no he visto un cambio de alerón trasero en No, carrera. no creo que sea una idea que se pueda plantear fácilmente, dado que el alerón delantero, si te das cuenta, va incrustado en el morro, va bien anclado y es una pieza, es bastante grande, digamos, la parte en la cual engancha con el coche y encaja de una manera buena. Pero si te das cuenta, el soporte que suelen llevar los alerones en la parte trasera del coche hace una forma de T, digamos, y es muy fina en la parte inferior. Entonces yo entiendo que ahí ese alerón va bien anclado al coche y no sé yo si con solo eliminar el KERS tendríamos una forma fácil de hacerlo en un pit stop, de quitar ese alerón trasero y poner uno nuevo.
No lo sé, bueno, claro, tendrían que verlo Bueno, a coche ver, por coche y viendo un poco cómo va. A mí, todo, desde luego no me suena y me parece complicado por lo que comento, ¿no? Por cómo va colocado y que imagino, tienes que llegar y ponerlo rápido. imagino que sería todo trabajarlo, ¿no? Pero tampoco es que pido que cambie un alerón trasero en un pit stop, únicamente que ahora mismo tienes un accidente en un alerón trasero tocado y estás fuera de carrera automáticamente. Algo para paliar eso, simplemente. Ya con eso ya, ya me valdría. Que tampoco es Desde que se luego. rompan muchos alerones traseros, pero si te toca la mala, pues abandono fijo, vamos. Sí, desde luego, cuanto más sencillo sea el coche en aerodinámica y en piezas, más sencillo es de arreglar y no te vas a un problema, pues que los libres 3 te cargas gran parte del coche y no puedes participar en la clasificación o cosas del estilo. Cosa que hace muchos años teníamos con el muleto solucionado porque había 3 coches en el box, los 2 oficiales y uno que tenían preparado por si acaso había algún tipo de problema con uno de los 2 coches. Pero bueno, sí que sería una buena idea, ¿no? El poder disponer de unos coches más sencillos, quizá no para la carrera o quizá no para poder hacer un cambio importante, pero sí para, pues, no sé, reducir el tiempo que están los mecánicos arreglando un coche que se ha dañado durante una sesión para tenerlo para la siguiente o para recuperarlo para cualquier historia. Y sobre todo que sean fáciles de desmontar, ¿no? Porque muchas veces hay bastantes piezas del coche que no es necesario tocar pues para hacer una revisión en el motor o lo que sea, pero que sí que tienes que sacar del medio y supone tiempo, con lo cual los mecánicos sí que tienen que pasar horas. Cuanto más simple sea el Ujú. coche, más sencillo va a ser de ajustar cuando llegues los jueves al circuito, cuando lo quites digamos, del empaquetado que los meterán en camiones y que la verdad es que seguramente eso pues ayude mucho. Y lo que estaría de vueltas, según este concepto, serían los tapacubos. Esto que vimos en 2009 o 2010, por esos años hasta que hicieran eliminarlos, pues en este concepto están presente pues esto, tapacubos en ruedas delanteras y traseras para favorecer que no haya turbulencias, etcétera, etcétera. A mí la idea de los tapacubos, ahora veo esos coches y esas carreras y digo, me gusta. Claro, hay que verlo, conjugarlo con las paradas en box y todo esto, pero bueno, para gustos colores y para alguien que no le gustará, evidentemente. Pero a mí, si tiene buena pinta y tal, ya antes de prohibirse hasta se pintaba para simular la llanta, bueno, da hasta juego para mercadotecnia, imagino, esa parte, aparte Sí, del aerodinámico. veo otra vez el auge de los problemas con la tuerca a la hora de poner No, ruedas. pues hay pit stop, que eso no sabemos si quieren cambiar el formato, que ahora hablemos de formato. Si quieren cambiar el formato, igual sin paradas o con paradas, o vete tú a saber, pues evidentemente, claro. mm, Esto es insuperable. Esto solo lo tiene la Fórmula 1, que yo sepa que se cambian las 4 ruedas en 2 segundos y poco, a veces incluso eso. Eso solo lo tiene la Fórmula 1. Y claro, es como una seña de identidad. Ujú. Sí, sí, y además es algo que es la parte que quedó, porque hace ya años que no tenemos la parte de la recarga de combustible, sobre todo entiendo que por la seguridad por un lado, por los incidentes que ya tuvimos y sobre todo por la parte de la electrificación, que añadir chispas y gasolina pues no es lo mejor para lo primero, para la seguridad, con lo cual pues si quitas el pit stop, pues mira, quitas una parte importante de la Fórmula 1 y que a veces con carreras a las cuales no puedes adelantar, es Que, necesario que exista que ya esa tuvimos un año necesidad de una sin. estrategia. Ya tuvimos un año sin pit stop, si no recuerdo el 2005, ese donde gana el primer campeonato Fernando Alonso, no había pit stop porque las ruedas tenían que durar toda la carrera, ¿no? Clasificación y carrera, si no recuerdo mal. O sea que algo hemos vivido ya, pero claro. Pero sí que se paraba a echar gasolina, ¿no? En aquel momento. Sí, creo que sí que se pasaba gasolina, pero no, o sea, era una. Sí, Las dos las cosas ruedas duraban no. toda la carrera, eso sí. Claro, sí, una cosa o la Sí, otra, pero exactamente. las dos cosas Ujú. al mismo tiempo no, o sea, sin pasar por boxes sí o sí, eso no lo hemos tenido, pero bueno. Yo la verdad es que veo ahora las carreras de la IndyCar y
Sí que es cierto que echo de menos, sobre todo por el componente estratégico, ¿no? Porque el combustible, que eso no quiera, da cierto juego, aparte si lo conjugas con la clasificación, pues eso, da, Y con los neumáticos, y con Emma, los porque, neumáticos, pues tiene su juego, ¿no? Le da claro, una puedes capa de, llevar. le da una capa de complejidad, pero a mí esa capa de complejidad me atrae. Eh, y después hablaremos de los neumáticos, de la degradación y tal. Pues oye, si en una votación combustible sí o combustible no, en parada de boxes, yo, yo daría el sí. Pero bueno, esto como tú dices, Dani, pues es cuestión de costes, de la seguridad, bla, 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 bla. Esto Sí, no se ha aquí, hablado en el tema este. aquí, Emma, si te parece, hacemos un alto en este apartado que teníamos de tema de lo que se ha filtrado de esta reunión para el 2021 y podemos comentar lo de los neumáticos. Es otra noticia, no viene de esta línea y de hecho sería pues una noticia que hablaban para el 2020, pero ya que hablamos del tema técnico y sacamos el tema de los neumáticos, yo creo que vendría bien aquí comentar eso, ¿no? Eh, si te parece, Emma, eso, comentamos. Se había hablado, por lo que veo, de un tema de una degradación programada para el Sí, 2020, algo que era una idea que ya se había planteado hace tiempo y que parece ser que Pirelli está, bueno, Pirelli y los equipos están echando para atrás ese plan para generar unos neumáticos de alta degradación que, si no recuerdo mal, perdiesen 2 segundos cada 10 vueltas. O sí, sea, tengan los una más degradación más. blandos. Sí, cuando hablamos del año pasado de, bueno, que la FIA sacaba la licitación para proveedor de neumáticos a partir de 2020, pues había un anexo de la licitación, pues un poco así, o sea, no es obligatorio esto, pero consejos, ¿no? En plan de degradación, que los neumáticos más blandos a las 10 vueltas pues perdieran esos segundos y así sucesivamente, ¿no? Y ya comentaba en su momento que esto era muy pro Pirelli, ¿no? Y de hecho, algún representante de Michelin dijo que, bueno, que ellos no concebían eh, fomentar las paradas en boxes en base a degradación. Pirelli ya está metido en el ajo, pues venga hacia adelante, ¿no? Creo que también se presentó a la licitación, cosa que no hizo Michelin justamente por esto, Hankook, si no vaya mal, aunque no tengo el dato ahora encima de la mesa. El caso es que ahora Mario Isola, el mandamás de Pirelli, pues viene a decir eso, que los equipos y la FIA y todo esto se están dando cuenta que la degradación no es el camino a seguir a la hora de fomentar las paradas en boxes. Después también tiene diría un poco cacao, porque a ver qué hacen con los compuestos, porque si pones todo muy blando, pues no mola, porque hay pocas diferencias. Si pones uno duro y dos muy blando, pues al final el duro nadie lo utiliza. Eh, Después se puede dar el caso con mucha degradación, si pones en ese supuesto que los equipos deciden, pues vale, me ponen mucha degradación, pues voy a ir muy lento. Y como hemos visto el año pasado y seguramente igual vemos este año, pues los equipos deciden ir muy lento. ¿Para qué? Pues para ir a una parada menos, ir como mucho a uno, una cosa así. O sea, manejar el ritmo de carrera para favorecer la menos paradas. Con lo cual hay un tinglao a la hora de plantear la estrategia de que, bueno, con los neumáticos que bien se podría solventar añadiendo el componente estratégico de, por ejemplo, el combustible. Estamos dando tantas vueltas a los neumáticos, que si degradación, no degradación, que si test compuestos, que si colorines, que si no sé qué, añades combustible y bueno, tienes ahí un juego, ¿no? Sí, desde luego abres más la vía a la estrategia de los equipos, a los errores y a los aciertos. Hombre, a mí personalmente me encantaría que volviesen los repostajes, pero creo que a estas alturas está completamente descartado. Mm. Sí, sí, no veo. Sobre todo esas imágenes de, bueno, salta una chispa y ala, venga, fuego, pues no, no serían muy molonas y tal. Y sigue habiendo incendios y tal, incluso con componentes eléctricos. Hace nada en Jerez se quemaron todas las motos de esta nueva copa eléctrica que va a estrenar el
campeonato de MotoGP, ¿no? MotoE, se quemaron todas y eso pues no hay gasolina, en principio, ¿no? Que igual hay un generador que da la electricidad para las baterías de estas motos, vete tú a saber, que sería surrealista, pero en principio pues si eso hay la posibilidad de chispa y ala venga a fuego, pues imagínate, ¿no? A mí me gustaría, pero claro, es que esto, vete tú a saber, ¿no? Pero con jugar esto de los neumáticos, ya hemos visto carreras con degradación de la leche, con las famosas pelotitas en la pista. A mí no me desagradaban, o sea, el famoso cliff y todo esto daba su juego, no te digo que no, pero los pilotos sobre todo se quejaban de que esto no les permitirá el límite, de que bla, 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 y bueno, venga, va. Neumáticos que sean una piedra, venga, neumáticos que sean una piedra, esto tampoco convence, nos quejamos nosotros, pero los pilotos están contentos. Bueno, al final es que esto es un tinglao tan complicado que no sé, no sé qué decir. Sí, es muy difícil que todo el mundo esté contento. Pero bueno. Que ese es un mantra que al parecer decía alguien que estuvo en esta reunión, ¿no? Que Liberty trata de no, o sea, en vez de contentar a la máxima gente posible, al revés, de no contentar cuanta menos gente esté disgustada con lo que les presentan, pues mejor. Esa es un poco la idea de Liberty que tiene con todo este tinglado. En vez de contentar a muchos, descontentar a los menos posibles. Sí, el mal menor. Ujú. El mal menor. Que, Buscar para que haya pues mira, la menor oposición posible más que que nadie se quede atrás porque no le gusta algo, ¿no? que claro, que Buscar. eh, tú, Dani, José y yo nos ponemos de acuerdo en 0, pero esto, pues, entre promotores, que sé los equipos, que los pilotos, que no sé qué, pues, ostras. Hay mucho con lo que ponerse de acuerdo. Retomamos de nuevo esa primera noticia y ya nos centramos, ya hemos dejado la parte técnica con este anexo además de los neumáticos que hablaban ya para el 2020 y ahí hay pues tres propuestas. Una es relativamente nueva y entiendo que será más fácil de aprobar, pero luego vienen las típicas. Tope de presupuesto y el reparto de los premios, que estos son clásicos de cada Pacto de la Concordia. Si empezamos por la jerarquía, Emma, lo que proponen en cuanto a cómo unifican pues toda la organización, bueno, recordemos que aunque la Fórmula 1 pues es una competición, digámoslo así, soberana, tienen su propia organización, su propio, digamos, organizador y propietario, se ampara bajo la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, que es, digamos, la que pone unas reglas básicas. Entonces, ¿cuál es la propuesta, Emma, de cómo llevar esa jerarquía de federaciones y de propietarios y de equipos? Que esto es una de las cosas que parece que sí, que se tienen que hacer y se van a hacer y de las que va a suponer menos problemas de toda esta retahíla de cosas a proponer, ¿no? Que es básicamente simplificar la historia esta de cómo se plantean las normas, quién las decide y tal, porque ahora mismo yo cada vez que tenemos que hablar algo de grupo de estrategia, comisión de la Fórmula 1, el Consejo Mundial del Motor, es que cada vez lo tengo que buscar a ver quién está dentro de cada organismo, qué hace, porque claro, es que esto es opaco, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Que va a seguir siendo opaco, pero menos que antes y sobre todo si se lo quieres explicar a alguien va a ser más sencillo, porque ahora tú explícale a la gente que hay un grupo de estrategia, que lo componen ciertos equipos, que esos mandan un documento a la Comisión de la Fórmula 1, que en esa Comisión de la Fórmula 1 hay esos mismos equipos, más otros, más gente de la FIA, más la FOM, más gente de, de los circuitos, promotores de circuitos, más gente en representación de patrocinadores y de todo eso sale una decisión que va al Consejo Mundial de la FIA y el Consejo Mundial de la FIA es, digamos, el que le pone el sello y ala, venga, esto está aprobado, es como el BOE y a correr. Pues es un poco complicado de explicar y aparte hay organismos como
Comisión de la Fórmula 1, que realmente no hay o al menos yo no he encontrado una página web en estos años que vivimos que te diga, pues mira, miembros de la Comisión de la Fórmula 1, este y el otro. Es un poco, como digo, opaco, ¿no? Y la idea es reducir todo este organigrama tal a un único grupo en el que estén FIA, la FOM, que sería Liberty, y los equipos, donde los equipos tienen votos y la FIA y la FOM pues tienen otros votos. Y de aquí eliminamos promotores de circuitos, representantes de patrocinadores y nada. Únicamente tienen derecho a voto la gente un poco actores principales y algún que otro secundario del deporte. Es más sencillo de explicar y algo que yo creo que todo el mundo entenderá, que quien decide este deporte pues son pues los que ponen las normas, el promotor del deporte y los que llevan a cabo el deporte. Desde luego ya no solo entender, Emma, es facilitar la cadena de cambio, la cadena de toma de decisiones y que todo esto sea mucho más ágil, que no haya que estar pues en 20 reuniones cuando tienes, en vez de 30 organismos o 30 actores, por decirlo así, pues tienes 15. Desde luego eso simplificará las cosas y puede ser algo bueno de cara al futuro, sobre todo porque la gente de Liberty ya ha llegado a la Fórmula 1 con ideas de hacer cambios y yo creo que más acertados o menos, desde luego, mira, ya tenemos Fórmula 1 con su plataforma de streaming, aunque los acuerdos con las televisiones preexistentes pues lo ha lastrado un poco, sobre todo en el caso, por ejemplo, de España. Tenemos cambios, han organizado eventos para hacer más atractivo el acudir como público a la Fórmula 1 en ciertos circuitos. Desde luego, están haciendo cosas, vienen con esas ganas y que tengan menos burocracia para llevar a cabo ciertas cosas, pues sí que seguramente pues vaya a ayudar y que simplifiquemos pues toma de decisiones, toma de cambios de reglamentos, normas, de cómo llevar las naciones adelante, pues es algo que va a beneficiar seguramente al deporte bastante rápido, yo creo. Y después en el reparto de votos, como decía antes, los equipos tendrían un voto cada equipo, la FIA tendría 10 y lo que es la FOM tendría 10 votos, ¿no? Con lo cual, a lo poco que tal, digamos que la FIA podría llegar a tener el control del deporte más fácil de lo que puede llegar a tener ahora, que parece mentira, pero esto es así. Con lo cual, a la hora de tomar decisiones de esto o lo otro, pues mira, soy la FIA y esto es así. Porque alguien tiene que decidir. O sea, aquí los dependes no mola. O sea, no son válidos. Alguien tiene que decidir y dar la última palabra. Y a mí me parece bien que la FIA diga, mira, yo soy los que pongo las normas y igual a Red Bull no le gusta, pero le gusta a McLaren, pues mala suerte, pero esto va así. Y como digo, el reparto de votos pues sería, de ese hipotético supergrupo, pues serían 10 para la FOM, 10 para la FIA y uno cada equipo. Y después algo que se mantendría también es que Ferrari a día de hoy tiene un derecho a veto para votar lo que sea que le parezca mal, pues que mañana no le gustan las llantas nuevas de 13 pulgadas, de 18 pulgadas creo que eran, pues se veta y eso no se introduce. ¿Por qué? Porque lo dice Ferrari que tiene derecho a veto. Esto seguiría así, en principio, Ferrari seguiría teniendo derecho a veto, pero un derecho a veto ya más suave, ¿no? Ya no podría vetar, por ejemplo, esto de las llantas, pero si, por ejemplo, mañana los coches van con 6 ruedas, pues sí, eso no. O si mañana de repente los coches tienen que, como dicen aquí en Race Fans, se introducen coches con mismo chasis y con V12, pues eso sí que sería vetable por parte de Ferrari porque conlleva un cambio sustancial en el deporte. A mí la idea de que Ferrari tenga derecho a veto no me acaba de gustar, ¿no? Porque es como darle superioridad al resto, ¿no? Cuando yo creo que todos tendrían que tener las mismas armas y
reglamentariamente, por así decirlo. Después en la distribución, que ahora hablaremos del dinero, pues ya podemos a jugar y darle un pellizquito más a Ferrari, todo lo que quieras. Pero reglamentariamente, que Ferrari mantuviera el derecho a veto a mí no me mola, particularmente. Sí, yo tampoco lo veo claro. Aparte, el reparto de votos lo veo un poco extraño, ¿no? Darle mucho peso a la FIA, muy poco a cada equipo en particular y prácticamente igualar con el conjunto de los equipos, pero claro, estaríamos en el supuesto de que los equipos opinan de la misma forma, cosa que va a ser raro. Y luego que Ferrari siga teniendo... A ver, es una cosa muy difícil de que cambie, porque claro, Ferrari lleva teniendo ese derecho a veto prácticamente toda la historia y ahora cualquiera va con la cara de decirle que esto ya no es así. Pero bueno, es una situación extraña porque ¿por qué? ¿Por qué Ferrari puede tener derecho ¿por qué Ferrari tiene más derechos que el resto de equipos? Porque es el único que ha participado siempre, no vale, pero ¿y qué pasa? ¿Los demás no compiten ahora mismo? ¿No están en igualdad de condiciones en la carrera? Ujú. Aparte, otra cosa Es- que se cambiaría es que simplemente con una mayoría básica más uno, pues ya se aprobaría la solución, no como ahora que hay que tener en algunos casos mayoría total, en otros casos mayoría básica. Bueno, simplemente con tener el 50% más un voto, pues aprobado. Pues sí, y siguiendo un poco en la línea bueno, de esto que comentábamos ahora, de organización y sobre todo de tema de dinero, llegan pues los temas recurrentes, los temas que, desde luego, por lo menos el primero, es algo que llevamos mucho tiempo trabajando, entre comillas, y que es, para empezar, el tema del tope presupuestario. Un tope presupuestario que bueno, desde hace muchos años la Fórmula 1 se ha dedicado al ahorro, al intento de reducir todo lo que pueda los costes para intentar igualar en la medida de lo posible los equipos y que ha ido pues definiendo bastante lo que es la Fórmula 1 a día de hoy. Equipos grandes, por ejemplo, el que más, Ferrari, siempre ha sido un poco contrario a este tope. Recordemos que es que Ferrari, al otro lado de la fábrica, tiene directamente su propio circuito de pruebas. Es pequeño, es un circuito que está en un polígono industrial, pero bueno, tiene un circuito y durante la época en la cual no había estas restricciones, lo utilizaban directamente, sacando el coche de fábrica, lo pasas por debajo de la carretera, tenían un pequeño túnel y salías ya directamente al circuito de Fiorano, que es, no sé si son 1,300 kilómetros, 1,500 de cuerda, y que bueno, con esto de los límites siempre ha tenido quejas. De hecho, Emma, aquí es quizá una de las cosas que no está muy definido del todo, porque hablan incluso de tres escalones distintos en cuanto a ese tope presupuestario. Claro, Obviamente, o sea, Ferrari querrá estar en el más alto. no, pero hablan de escalón presupuestario, pero año a año. O sea, es decir, en 2021 a empezar por decir en 200, en el 22 ese tope a 175 y el año a seguir aún reducirlo más, ¿no? O sea, que el objetivo es por poner 150, pero en los primeros años da un margen más hasta poder llegar a ese tope ideal, por así decirlo, ¿no? Esa es un poco los escalones para un poco no ser tan drásticos, pero bueno, va a ser drástico. Porque si esto se lleva a cabo, que es lo que hablamos siempre. A mí la idea me gusta, pero controlar todo esto, claro, o sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Va a haber gente de la FIA en la fábrica controlando las facturas, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, controlarlo, esto es como, no sé, en fin. Pero pensando que los equipos actúan de buena fe, a mí la idea, o sea, me gusta, ¿no? Porque supone una tabla rasa más o menos en gran medida importante, ¿no? Y eso aparejado aparte del el reparto de premios, pues veríamos, yo creo, una Fórmula 1 saludable, ¿no? Que es a mí algo que me preocupa que esto sea saludable, ¿no? Que no se pierda dinero, que no se vaya a la bancarrota, desaparecen equipos, pilotos que compran cosas, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero claro, el problema aquí es que esto es muy complejo y hay que ponerse de acuerdo y eso supone un problema importante, ¿no? Porque, a ver, en ese tope presupuestario incluyes los sueldos de los pilotos y ejecutivos tope, por ejemplo, el team principal o el director técnico, ¿lo incluyes? ¿No lo incluyes? Claro, ahí, al parecer, la mayoría, por lo que se dice, la mayoría de los equipos estarían de acuerdo en excluir los sueldos de los pilotos y 3 ejecutivos de alto rango del límite presupuestario. Pero claro, después también comentaba uno de estos, un representante de un equipo, que claro, entonces, por ejemplo, puede venir Mercedes, pagarle 80 a Hamilton y claro, Hamilton te da unas décimas extra que, por ejemplo, yo qué sé, eh, pone cualquier equipo debajo de la pista, pues debajo de la tabla, pues dices, yo no tengo 80 millones para pagar a Hamilton, me tengo que contentar con este que me va a dar décimas menos de rendimiento que un Hamilton o un Vettel o el piloto top de estos, ¿no? Que se supone que los equipos con mayor pasta pues van a ir a los mejores pilotos que pues van a requerir más pasta, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual aquí hay un, no sé, a ver qué primero se lo llevan a cabo, cuál es el tope y después qué excluyen o qué incluyen, ¿no? Pero al final yo creo que los equipos van a tener que querer actuar de buena fe y después alguien tiene que controlar esto, porque si no, bueno, aquí facturas falsas o ya no hay que ser facturas falsas, aquí se mete una subempresa que hace no sé qué, pero después resulta que hace no sé qué. Si ya estamos, ya hay muchos equipos que se quejan de Haas, que utiliza el túnel de viento, que Ferrari utiliza Haas como, como careta para utilizar sus horas de túnel de viento para aprovecharse ellos. Y ya estos problemas, pues imagínate ahora con dinero de por medio. O sea, claro, el problema, ¿cómo controlas tú esto? Desde luego es una discusión antigua que hemos tenido mucho en la Fórmula 1 desde que se empezaron a instaurar estos límites y que ha habido cosas como bueno, las pruebas durante la pretemporada que han sido de lo primero y de lo que más se ha sufrido por esas limitaciones. Cuanto más bajes los presupuestos de los equipos, más tienes que racionalizar esas pruebas porque suponen pues un desplazamiento de gente, suponen pues tener más piezas, el poder destrozar coches, ya no solo por un accidente, sino por lo que tú tienes que probar que no has tenido tiempo durante los procesos de simulación en tu fábrica. Bueno, pues lo tendrás que revisar allí y es un dinero que se gasta, pero que es necesario. Desde luego, estas medidas de tope presupuestario van a dar bastante problema a la hora de llegar a un acuerdo entre los equipos, sobre todo por parte de los que más arriba están. Y desde luego Ferrari seguramente va a ser el que más problemas hay Sí, para esto. y después lo que hablamos hace un tiempo de que, bueno, que puede haber múltiples despidos para, bueno, para alcanzar el objetivo, bueno, pensando que hay equipos que, por ejemplo, el margen, por lo que se dice aquí, la cosa estaría entre lo que se quiere entre 150 millones y 200, excluyendo los sueldos de los pilotos y los ejecutivos estos, ¿no? Hay equipos, Haas, Alfa Romeo a día de hoy, Williams y etcétera, que no sueñan con llegar a ese tope, ¿no? Y después otros, evidentemente, como Red Bull, Ferrari, Mercedes, que evidentemente gastan muchísimo más que 200. Y evidentemente hay una cuota ahí de recursos humanos que habría para llegar a ese objetivo, que eliminar del tinglao, ¿no? Es cierto que tanto Ferrari, Mercedes y no Red Bull, pero estos dos, por ejemplo, sí podrían, yo imagino que habría ciertos despidos, pero sí que podrían derivar gente a programas en los que ellos disputan carreras. O sea, Mercedes el próximo año, la próxima temporada va a estar en la Fórmula E. Ferrari tiene GTs y demás historias, o se pueden plantear un programa para Le Mans y derivar gente de Fórmula 1 para ahí. O sea,
en una u otra medida querrán salvaguardar a la gente que tienen ahora, redistribuyéndola en otros proyectos que en las que están presentes ahora, ¿no? Red Bull, no sé, que Red Bull no tienes que tenga ahí como Ferrari o Mercedes, otros tinglados montados, ¿no? Pero bueno, la idea de masivos despidos, tal, no sé, igual alguno también de estos equipos que no tienen tanta pasta, pues se puede redirigir a estos equipos con el beneficio de los premios, pues aumentar, o sea, equilibrar un poco el tema de los recursos humanos entre los grandes que derivan a otras competiciones y otros que derivan a quedándose en el deporte en equipos que pues incluso que están contratando a gente, ¿no? Ujú. Y luego por el otro lado, Emma, otro punto importante y es el reparto de los premios. Un reparto en el cual lo que ahora sí que se va a buscar es más equidad, más igualdad entre los equipos y que de todas maneras ya viene lastrado por la historia de cómo se reparten estos premios desde hace muchísimos años, que es con ciertos equipos que tienen un plus porque, básicamente porque ellos lo valen, porque como están ahí y volvemos a meter a Ferrari en este cajón, no es la única, pero sobre todo es Ferrari quien dice, bueno, pues yo llevo aquí en la Fórmula 1 desde siempre, Fórmula 1 se asocia en todas las épocas conmigo, bueno, pues págame más. Pero bueno, que sería una buena ocasión eso, pues para, aunque haya unos importes fijos que se van a llevar esos equipos, que el resto sí que haya Hombre, un reparto equitativo, claro, sobre todo que prevenga lo que tú decías antes, lo de que los equipos no gasten y al final, por no tener resultados o por no llegar a un mínimo, se vayan a la bancarrota y volvamos a tener ahí historias extrañas. claro, todo esto se conjuga con esto que acabamos de hablar de si hay un límite presupuestario, porque si no, pues no tiene sentido, ¿no? Pero lo cierto es que a mí, para mi gusto, no es el reparto de beneficios estos que proponen no es tan equitativo como me hubiera gustado. Yo entiendo que imagino que aquí podremos estar todos de acuerdo que el que gana, pues gane más dinero que el último. O sea, me parece algo normal y me parece genial eso, ¿no? Aunque ya como está la Fórmula 1, hasta le daría a la Fórmula 1 actual, hasta le daría yo más premio al último que al primero. Bueno, en fin. Pero claro, como decías tú, Dani, pues esto se arrastra de lo que tenemos, de estos lodos, pues viene lo que tenemos. Y es cierto que los premios extra, el bonus esto que tienen por antigüedad unos, por constructores, por no sé qué tinglaos tienen montado en el reparto de premios, esto va a seguir existiendo, pero en unos millones menos a cada uno, ¿no? O sea, por ahí hablan de unos ciertos millones menos, ¿no? Por ejemplo, se habla de 30 millones menos de bonus que irían a parar a equipos como Ferrari, Mercedes o a Red Bull. McLaren, que tiene bonus, pues esos bonos se les reducirían 5 millones y otros equipos como, por ejemplo, Renault o Racing Point, pues hasta podrían tener premios por primera vez hasta 25 millones, todo esto en dólares. Y bueno, pues, a ver, como digo, no es lo más equitativo. Yo, por ejemplo, lo que me parece más equitativo sería, por ejemplo, el reparto que, por ejemplo, tiene la Premier League. Pero claro, ponga todo esto de acuerdo, ¿no? Pero claro, como decía antes, si esto se conjuga con un límite presupuestario, claro, no es lo mismo recibir 10 y tener que gastar 700 para ganar que ganar 20 y tu tope son 30. O sea, ahí hay un equilibrio más sano y como digo, yo para mí el objetivo de la competición tiene que ser que los equipos sean saludables, algo que por ejemplo está consiguiendo MotoGP, que los equipos, o sea, económicamente son viables e incluso hasta ganan dinero, desde el primero que gana victorias y gana el campeonato hasta que lucha por meterse en puntos, y a veces no logran por presupuesto o lo que sea, pero los aporta el propio campeonato, les paga, Dorna les paga a equipos para que estén ahí,
Pues en cambio en Fórmula 1, pues sí, Ferrari, los que ya sabemos están ahí muy guay, pero hay otros como por ejemplo Williams a día de hoy que está ahí a dos velas, pese a que esta semana creo que han dicho que han tenido más beneficios en el curso anterior que en el anterior del anterior, ¿no? Vamos a ver cómo les va a partir de este año con estas pérdidas de ingresos que han tenido para esta temporada, pero mm, el caso es llevarlo a cabo, ¿no? Y poner, que es lo más complicado de esto, de acuerdo, que firmen el papelito y a partir de ahí veremos, ¿no? Pero yo creo que es esencial si queremos ver una Fórmula 1 a largo plazo. Hay un componente técnico de motores, etcétera, etcétera, pero sobre todo yo le doy más importancia al tema este de reparto de premios, costes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que a día de hoy es más importante que el tema técnico. Sí, desde luego tiene que haber cierto equilibrio, ¿no? Entre estos dos puntos, entre lo que se premia o la cuota que se llevan por participar, por estar ahí, porque al final eh, no hay Fórmula 1 si los equipos no están ahí para correr, no hacen, digamos, interesante ver esa competición. Y luego, aparte, claro, no puede, digamos, existir pues un gasto, un tope, sin que se esté ahí pues poniendo cierto dinero y se estén justificando, ¿no? esos, Sí, porque, esos Dani, que costes. yo sepa, igual tú o José me lleváis la contraria, pero que yo sepa, todos los equipos, incluso Ferrari, todos, o sea, están ahí en la Fórmula 1 porque eso no es porque la Fórmula 1 le traiga dinero directamente de la Fórmula 1, sino que gracias a la Fórmula 1 consiguen dinero por otros negocios alrededor, pues Ferrari venta de coches, imagen de marca gracias a la Fórmula 1, etcétera, etcétera. O sea, Renault pues lo mismo, gracias a la imagen que pueden generar en la Fórmula 1, pues venden más coches, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí no hay ningún equipo que venga a la Fórmula 1, nada. Yo me voy a la Fórmula 1 porque es un negocio y me voy a llevar la pasta de la Fórmula 1 ganando premios. Pues llevar los premios para pagar deuda en mayor medida y no ir a la bancarrota en la otra. Sí, vamos. Yo sí diría, o sea, en general es así. Yo estoy de acuerdo en que ningún equipo, ya no solo en Fórmula 1, en ninguna competición, un equipo participa en esa competición por el mero hecho de ganar dinero a base de los premios por los éxitos deportivos. Entiendo que ganan dinero a base de publicidad. O sea, ya independiente de Fórmula 1, en MotoGP o en el Dakar o en el campeonato de turismos, los equipos privados, que normalmente no son los que suelen estar en las posiciones más altas de la mayoría de campeonatos, está claro que la inversión que tienen que hacer no compensa con los premios que sacan por rendimiento deportivo, pero a base de derechos de televisión, de patrocinadores, de venta de merchandising y de movimientos que genera para la empresa en otros mercados, es donde ganan el dinero. Yo supongo que Ferrari, Mercedes y diría que incluso Red Bull, bueno, Red Bull está clarísimo, posiblemente independientemente de las empresas que son o de los departamentos que tengan fuera de la Fórmula 1, lo que es ese departamento o ese equipo de Fórmula 1 es rentable en sí mismo simplemente por contratos con patrocinadores. Ya luego, pues Alfa Romeo, pues seguramente le pierda dinero a la Fórmula 1, pero le sirva para vender más coches. O, en fin, ya habría que ver cada uno. Ahora, sí, como tú dices, y si no con premios en la Fórmula 1 no lo consiguen, pues gracias a la publicidad compensan eso, ¿no? Tampoco es que ganan, o sea, por ejemplo, ahora comentaba de Williams que aumentaba los beneficios, tampoco es que los beneficios los aumentara ahí de repente 300 millones de aumento con respecto al ejercicio anterior. Realmente ahora no tengo el dato, pero son un par de, a lo sumo, 4 o 5 millones de libras más que el ejercicio anterior contable. O sea que, vale, dio beneficios. Esa era la noticia.
casi, ¿no? Que dio beneficios la movida esta. Y no directamente del equipo, sino porque Williams era departamento de ingeniería que hace no sé qué piezas, el otro no sé qué, como por ejemplo tiene McLaren, ¿no? Que ya no, McLaren no es carreras, tienen por ahí suministrador de piezas, hasta hacen para hospitales maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? El caso es, y aparte yo creo que aumentaría la competitividad aún más, ¿no? Si los premios me va a suponer algo positivo para mi empresa, pues voy a luchar más, que realmente la lucha entre Ferrari, Red Bull y estos de arriba, pues es, a ver, básicamente es, a ver, el campeón del mundo por pilotos, en el constructores, pues como mal menor acabamos terceros, salvo un mal año de estos catastrófico que acaban en las catacumbas, y realmente donde vemos la pelea ahí por el millón arriba, millón abajo es, pues, como vimos el año pasado, que si Renault, que si Haas, que si no sé qué. A ver, sería bonito, evidentemente, que todos lucharan con todos. Es imposible, porque, pues, los que tienen más van, en cierta medida, van a seguir estando ahí, pero un poco equilibrar fuerzas no vendría mal, ¿no? O sea, yo creo que en Fórmula 1 no gana un equipo, entre comillas, privado, una cosa así, ¿desde qué? Desde, no sé, yo iba a decir ahora desde Jordan, pero igual hasta es Jordan, pero Bueno, equipo privado como tal que ganó Brown GP, pero claro, en una circunstancia muy particular. sí, es cierto. El campeonato ya, olvídate, o sea, ya no sé si... Pero carreras, o sea, increíble esto. Pero bueno, a ver si se ponen de acuerdo y si son capaces de firmar en junio, pues mejor, porque antes sabremos las normativas y antes nos haremos a la idea. Sí, cuanto antes firmen, más cambios puede haber y es posible cambiar más cosas que no nos gustan de la Fórmula 1. Y esperemos que vayan por ahí, por las Y más cosas que no antes nos gustan y las hablaremos, que... más antes hablaremos de los cambios para el próximo año también, porque ¿qué pensáis? ¿Que no va a haber cambios para el próximo año? No, para el próximo año también va a haber cambios. No vamos a parar, vamos a dar abasto. Y si os parece, pasamos ahora a comentar del Gran Premio de China, que es el que se va a celebrar este fin de semana. Y empezamos por lo de siempre, Emma, los horarios. Obviamente aquí en Europa nos coge ya a horas bastante distintas a las habituales en la Fórmula 1, pero bueno, no dejan de ser del todo malas. Sí, te voy a Hay decir que que madrugar, pero aprovecharemos el día. menos mal que cuadra en China y a esas horas, ¿no? Porque en mi caso particular es un poco el triunvirato definitivo, porque el próximo fin de semana vamos a tener Fórmula 1, vale. MotoGP, dices, bueno, alguna que otra vez coincide, pero es que además hay Superbikes, IndyCar, y además, si te gusta el ciclismo, como es el caso en mi caso, hay la París-Roubaix, o sea que tengo un domingo apretado de sillón, por así decirlo, ¿no? Empezando por el viernes, con los primeros libres que van a ser a las 4 de la mañana, los segundos libres a las 8 de la mañana, ya el sábado los terceros libres 5 de la mañana, la clasificación a las 8 de la mañana y como siempre, el domingo la carrera, bueno, como siempre, me refiero que empieza a las 10 ahora, ¿no? Porque la carrera es a las 8 y 10 de la mañana. Y en Y cuanto a neumáticos, Dani, pues un poco siguiendo la tónica de lo que va de temporada, salvo alguna excepción que ya hemos tenido, Pirelli lleva para aquí como duro, o sea, el blanco el C2, como el medio, o sea, el amarillo el C3 y como rojo o el más blando el C4. sí, Como, recordemos a los oyentes que el C1, C2, C3, C4, C5 son los neumáticos disponibles de más blando o sea, de más duro a más blando, mayor número, mayor grado de eso, bueno, es más blando ese neumático y estamos llevando pues la selección intermedia otra vez. como siempre, los equipos van al más blando. ¿Hay alguna que otra variación con respecto, como lo que pudimos ver a Bahrein? Pero bueno, nada estrambótico como aquello que pasó con McLaren a final de la temporada pasada. O sea,
Sí, llama quizá la atención pues el equipo Ferrari. Vettel y Leclerc llevan un número inferior del neumático más blando, y llevan ahí pues un número alto de medios, y Vettel incluso lleva dos de los duros. No es tan raro, pero bueno, sobre todo sí que son raro el número de medios, ¿no? Se han ido un poco más arriba, sobre todo comparando con el resto de rivales teóricos, ¿no? Tanto los Red Bull como los Mercedes. Bueno, en Red Bull tenemos a Gasly que bueno, lleva también 7 neumáticos blandos, y luego pues se va a cuatro intermedios. Pero bueno, la verdad es que aquí no deja mucho lugar a la sorpresa, como dices, Emma. Yo creo que vamos a repetir este grupo de neumáticos prácticamente durante toda la temporada, salvo circuitos muy extraños, y luego la elección siempre pues a mayor número de blandos, algunos medios y lo mínimo de duros. El año pasado la carrera la ganó Ricardo, creo que fue a 2 paradas, aunque bueno, fue una carrera un poco especial. Ya el hecho de que la ganara Ricardo habla al respecto, bueno, donde Verstappen se llevó por delante a Vettel, hubo safety car en China, eh, pero bueno, en teoría, pues entre una y 2 paradas, ¿no? Y lo que sigue sería interesante, vamos a ver, porque igual, como comentó Juan el otro día, en el Steam este donde Hamilton flaqueó con el más blando y después cuando puso el, el amarillo fue ahí cuando definitivamente adelantó a Vettel, pues vamos a ver si es que Mercedes va, va mejor con neumáticos más duros, si es al revés. La verdad es que el circuito, por otro lado, tampoco, en principio, debería ir bien a Mercedes por las curvas rápidas, pero por otra parte Mercedes está un poco, entre comillas, haciéndose caquita por la velocidad en recta, que incluso ha llevado a Red Bull a dejar por ahí la sombra de que igual hay algo raro con la unidad de potencia de Ferrari. Bueno, pues vamos a ver si llueve o no llueve, porque aquí en China puede pasar de todo, hasta que llueva peces con 4 ojos. Vamos a ver, desde luego tampoco es una de las pistas, a ver, no es la peor de todas, tampoco es la mejor de todas, se puede adelantar, bien, genial, al menos tenemos eso, ¿no? Sobre todo en la larga recta que incluyen esa casi horquilla, ¿no? Y también hay curvas peraltadas importantes y que consumen los neumáticos, y vamos a ver ese respecto que sale de esa carrera. Y no comento de RS porque la semana pasada con lo de Bahrein dije que bueno, yo creo que aquí el Michael Masi no se va a arriesgar a poner una tercera zona, y al día siguiente de grabar resulta que tercera zona de RS en Bahrein, con lo cual, mira, ya no digo Bueno, Emma, nada. pero En este circuito, O sea, no tiene pinta, pero estos son capaces de meterla ahí entre la 10 y la 11, o yo qué sé. desde luego en el anterior sí que podíamos tener algunas dudas. En este, desde luego, es complicado. Es cierto, eso sí. Quitando, a ver, lo que pasa es que tiene esas dos rectas muy largas el circuito, sobre todo la del tercer sector, entre las curvas 13 y 14, es muy larga, lo que pasa es que además acaba en esa horquilla. Y es que se me ocurren pocos sitios más donde se pudiera poner una zona de DRS de forma segura. Si no, ya sería convertir cada tramo que es recto prácticamente en DRS. Igual entre la 10 y la 11, Si acaso siendo muy optimista. ajustar el punto donde se activa el DRS en la alta recta, ¿no? En la larga recta. O sea, si antes, después, pero claro, si activas antes, pues vas a llevar en teoría más velocidad, si tardas, pues te va a costar. O sea, ese punto de calibración que en China en los años anteriores ha hecho un poco reajustar, ha llevado a Charlie White a un reajuste, ¿no? Sobre todo cuando los pilotos pueden definitivamente activar el DRS en la larga recta. Porque la otra zona es un poco para acercarse, porque
sobre todo como es la primera curva, la 2 y la 3 ahí que es una de los puntos así destacados del circuito este de Shanghái, pues no da pie a, bueno, sí, te puedes meter, da múltiples trayectorias y todo esto, pero por efecto de RS casi que pues, te acercas, pero no es lo que provoca el adelantamiento, mientras que la larga recta sí que es lo que provoca el adelantamiento, el tener máxima velocidad. Desde luego, ninguna de las dos zonas de DRS terminan de forma cómoda. Y de poner una, antes decía 10 en la 11, pero quizás entre la 4 y la 6, ¿no? Que esa zona el año pasado, por ejemplo, vimos a Ricardo adelantar a Bottas, por decir algunas, ya si están locos y ponen una tercera, pues yo la pondría ahí. Sí, porque entre la 4 y la 6, digamos que tienes la curva 5, Sí, pero esos van que a es, fondo. que es sí, prácticamente es una Aparece ahí en extensión el de mapa como la curva, recta, sí, pero pero es muy leve, sí. efectivamente. Y en esa zona ya sin de red se han provocado adelantamientos, pues de poner alguna, ya digo, de poner alguna y si de repente están muy alegres, pues queremos poner una tercera, pues yo la pondría ahí. Porque Desde luego, Emma, volveríamos a repetir el cómo finalizan las otras dos zonas de DRS, porque la curva 6 también es bastante cerrada, con lo cual volvemos a tener sí, ahí claro, hay lío que con esa frenada. hay que tener frenadas fuertes porque si no tienes frenadas fuertes el efecto del DRS se diluye, ¿no? O sea, el que defiende pues tiene más papeletas para defenderse, ¿no? Bueno, y creo que con esto hemos hecho un buen repaso a lo que ha sido la semana en noticias, a lo que nos espera en el Gran Premio de China. Y si no tenéis nada más que añadir y me cortáis, yo creo que podemos dejar aquí este episodio, que yo dije que iba a ser corto, pero se nos ha extendido a más de una hora. Pero que bueno, que ha sido un placer, que como siempre, agradeceros que nos hayáis escuchado, que nos sigáis. Y yo simplemente, antes de dejaros con mis compañeros para que os recuerden dónde estamos en las redes sociales y cómo podéis poneros en contacto con nosotros, simplemente deciros que desde Vox.es es nuestra página web y que ahí pues también podréis ver lo que os van a recordar mis compañeros ahora mismo. Sin nada más que añadir, os emplazo al próximo podcast en el cual hablaremos de lo que haya pasado en este Gran Premio de China. Un saludo y hasta luego. Pues yo os animo a que en el grupo de Telegram os animéis a comentar alguna de estas, ahora que llevamos a 1000 carreras, si tenéis alguna en especial. Y nada, recordaros que en Twitter somos @desdeboxes, por si nos queréis también llegar ahí, dejar ahí esa carrera señalada. Y por mi parte nada más, nos escuchamos en la próxima carrera. Y nada, el método de contacto que falta es nuestra dirección de correo, que es desde vocespodcast@gmail.com. Y nada, hasta la próxima. Pues nada, yo también me despido con ganas de ver este Gran Premio de China y a ver qué nos depara una carrera otra vez mañanera, un horario que me gusta bastante para la Fórmula 1. Y nada, creo que no queda ningún método de contacto. No sé si el correo puede ser. ¿El correo lo ha dicho Dani? No, el correo no lo he comentado. Vale, pues venga, comento el correo. Bueno, el correo, ¿qué coño? ¿Cuál es el correo? Lo tienes en el chat. Vale. Desde Boxes Podcast. Venga. Vale, retomo.